En el vasto escenario del tiempo, los primeros 10 siglos de nuestra era fueron testigos de cambios monumentales, imperios colosales y momentos que alteraron el destino de la humanidad para siempre. Fue una era donde lo divino y lo terrenal se entrelazaron, donde el pensamiento humano comenzó a trascender sus límites y donde las civilizaciones se forjaron a través de guerras, fe, conocimiento y ambición. Comenzamos con el siglo I, una época marcada por el poder absoluto del Imperio Romano, cuya sombra se extendía sobre gran parte del mundo conocido. Bajo sus águilas imperiales, las legiones imponían la voluntad de Roma, construyendo ciudades, caminos y monumentos que simbolizaban su dominio. Pero en medio de esa vasta maquinaria imperial, surgió una figura aparentemente humilde que cambiaría el curso espiritual de millones: Jesús de Nazaret. Hijo de un carpintero, Jesús predicó un mensaje revolucionario de amor, perdón y esperanza. A través de parábolas y milagros, cuestionó la hipocresía de los poderosos y llamó a los marginados a formar parte de un nuevo reino, no terrenal, sino espiritual. Su mensaje de paz y compasión resonó en Judea, un rincón inquieto del imperio, pero también fue considerado una amenaza por las autoridades religiosas judías y romanas. Acusado de sedición, fue arrestado y crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato alrededor del año 30. Su muerte, sin embargo, no fue el final. Sus seguidores, liderados por figuras apasionadas como Pedro y Pablo, difundieron su enseñanza con fervor. En los mercados de Antioquía, las calles de Roma y las sinagogas de Asia Menor, el cristianismo comenzó a echar raíces. A pesar de las persecuciones brutales, que incluyeron ejecuciones, torturas y exilios, la fe cristiana creció. Para muchos, Jesús no era solo un profeta, era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Lo que comenzó como un pequeño movimiento dentro del judaísmo se transformó en una fuerza imparable que con el tiempo desafiaría al mismísimo imperio que lo había condenado a muerte. La semilla estaba plantada y con ella la historia del mundo cambiaría para siempre. Mientras tanto, Roma transitaba del mando de Augusto, el gran arquitecto del imperio, a los turbulentos reinados de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Tiberio, austero y desconfiado, gobernó con creciente autoritarismo. Su sucesor, Calígula, se tornó siniestro, extravagante y despiadado. Su breve reinado quedó marcado por la locura y la violencia. Fue asesinado por su propia guardia. Claudio, un emperador inesperado, fortaleció la administración imperial y expandió Roma hacia Britania. Pero fue Nerón, conocido por su crueldad y excesos, quien se ganó un lugar infame en la historia. Se le atribuye la persecución de cristianos tras el gran incendio de Roma y una vida de despilfarros que desangró al imperio. El caos llegó a su punto máximo en el año 69, conocido como el Año de los 4 Emperadores. En menos de 12 meses, Roma fue testigo de una guerra civil en la que Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano disputaron el trono imperial. Fue este último, un general de origen modesto, quien restauró el orden y fundó la dinastía Flavia. Su hijo, Tito, heredó el trono y enfrentó una de las campañas militares más devastadoras, la rebelión judía en Jerusalén. En el año 70, el segundo templo fue destruido, marcando un antes y un después en la historia del pueblo judío, que se dispersó por el mundo en lo que sería conocido como la diáspora. En Oriente, la dinastía Han gobernaba China con fuerza y sofisticación. El país disfrutaba de estabilidad, avances en administración y expansión territorial. Sin embargo, la breve interrupción del emperador Wang Mang, que intentó imponer radicales reformas agrarias,
desató una ola de resistencia. Su visión de redistribuir tierras en favor de los campesinos provocó el descontento de las élites y desembocó en una violenta revuelta. En el año 23, los Han recuperaron el poder, iniciando una nueva etapa conocida como la dinastía Han del Este. Durante este periodo, el comercio a través de la ruta de la seda se intensificó, conectando el lejano oriente con el mundo romano. Seda, especias y conocimientos fluían entre culturas separadas por miles de kilómetros, tejiendo una red de intercambios sin precedentes. En India, el imperio Kushan se expandía por el norte del subcontinente, convirtiéndose en un puente entre el mundo greco-romano, la China Han y las civilizaciones locales. Bajo su patrocinio, el budismo floreció. Monjes y misioneros viajaron a través de Asia Central, llevando consigo enseñanzas, arte y filosofía. Mientras tanto, en el corazón del Imperio Romano, obras maestras de la ingeniería cobraban vida. Acueductos, anfiteatros y caminos pavimentados que cruzaban el imperio. El Coliseo, cuya construcción comenzó en el año 72, se erigía como símbolo del poder imperial y el espectáculo de masas. Pero la naturaleza también tenía sus propias historias que contar. En el año 79, el Vesubio despertó con furia. En cuestión de horas, las prósperas ciudades de Pompeya y Herculano fueron sepultadas bajo una lluvia ardiente de cenizas y piedra pómez. Miles de vidas quedaron atrapadas, congeladas en el tiempo. Siglos más tarde, sus ruinas serían descubiertas, revelando un retrato único de la vida cotidiana romana. Pasamos al siglo II. Roma, bajo los llamados 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, vivió su época dorada. Fue un periodo de estabilidad política, prosperidad económica y florecimiento cultural. Trajano, un emperador guerrero, llevó las fronteras romanas a su máxima extensión, conquistando Dacia, hoy Rumanía, y parte de Mesopotamia. Adriano, más reflexivo, abandonó las conquistas para consolidar lo ya ganado. Su famosa muralla en Britania marcó un límite claro del mundo romano. Pero incluso en los tiempos de oro, las sombras se cernían. La Pax Romana, esa aparente paz duradera, se desvaneció tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180. Su hijo, Cómodo, fue un gobernante errático y egocéntrico, cuya mala gestión marcó el inicio de una lenta decadencia. A esto se sumó la peste antonina, una epidemia que asoló el imperio entre los años 165 y 180. Probablemente viruela o sarampión mató a millones, incluyendo al emperador Lucio Vero. El colapso demográfico debilitó al ejército, redujo la producción agrícola y generó un profundo temor colectivo. En China, la dinastía Han comenzaba a fracturarse. El poder central se erosionaba por la corrupción, los eunucos en la corte y las intrigas palaciegas. En 184, estalló la rebelión de los turbantes amarillos, un movimiento campesino influido por creencias taoístas que buscaba derrocar al régimen. Aunque fue sofocada, dejó al imperio gravemente herido. Sin embargo, el comercio por la ruta de la seda persistía como un hilo dorado entre civilizaciones, manteniendo vivo el pulso del intercambio cultural. El siglo III fue una tormenta que azotó con fuerza el corazón del mundo romano. Tras el asesinato del emperador Alejandro Severo en 235, se desató una era de caos conocida como la crisis del siglo III. Más de 25 emperadores se sucedieron en medio de guerras civiles, traiciones y golpes militares. Las fronteras eran acosadas por tribus germánicas.
Los persas sasánidas avanzaban por el este y el imperio comenzaba a desmoronarse desde dentro. Roma incluso llegó a fragmentarse en 3 entidades independientes: el Imperio Galo, el Imperio de Palmira y el núcleo romano tradicional. No fue hasta la llegada de Diocleciano en 284 que el caos fue contenido. Implementó profundas reformas económicas, militares y administrativas, dividiendo el imperio en 2 para una gestión más eficiente. Aunque autoritario, su mano firme salvó al imperio del colapso inminente. China también colapsó. En el año 220, la dinastía Han llegó a su fin, dando paso al legendario periodo de los 3 reinos. Los estados de Wei, Shu y Wu se enfrentaron en una saga de alianzas, traiciones y batallas que inspiraría novelas épicas siglos después. Figuras como Cao Cao, Liu Bei y Sun Quan se convirtieron en íconos históricos. Fue una era de sangre, pero también de innovación militar, como la mejora de las ballestas y la guerra naval. Mientras tanto, el nuevo imperio sasánida emergía en Persia. Fundado por Ardashir I, tras derrocar a los partos, los sasánidas revitalizaron el zoroastrismo, centralizaron el poder y fortalecieron el ejército. En uno de los momentos más humillantes para Roma, el emperador Valeriano fue capturado por el rey Shapur I en 260 y usado como símbolo del poder persa. Así, el mundo antiguo se reconfiguraba, preparándose para nuevas creencias, nuevos imperios y nuevas epopeyas. En India, el imperio Kushan comenzaba a debilitarse, agobiado por presiones internas y desafíos externos. Sin embargo, el espíritu del conocimiento no se extinguía. Centros de estudio budistas como Nalanda seguían atrayendo a estudiantes y sabios de todo el continente. La filosofía, la astronomía y la medicina avanzaban en manuscritos que cruzaban fronteras, alimentando un diálogo intelectual milenario. Y a pesar de los conflictos, la ruta de la seda mantenía vivos los lazos entre culturas, actuando como arteria de intercambio para ideas, religiones y tecnologías que transformaban el mundo en silencio. Llegamos al siglo IV, iluminado por la figura titánica de Constantino el Grande. En un imperio fragmentado por crisis y divisiones religiosas, su ascenso trajo un giro sin precedentes. En el año 313, proclamó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y abriendo una nueva era de libertad religiosa. Pero no se detuvo ahí. En 330, trasladó la capital del imperio a Bizancio, una ciudad estratégica que renombró Constantinopla. Con esta decisión, sembró la semilla del futuro imperio bizantino, que sería el baluarte del cristianismo oriental por más de un milenio. Tras su muerte, Teodosio I tomó las riendas del imperio y selló su legado espiritual. En el año 380, declaró el cristianismo como religión oficial, prohibiendo cultos paganos que habían sido el corazón del mundo romano por siglos. Era el fin de una era y el inicio de otra, en la que la cruz sustituía al águila imperial como símbolo de poder. Sin embargo, mientras Roma cambiaba de rostro, su fragilidad quedaba al descubierto. En 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano fue aniquilado por los visigodos. El emperador Valente cayó en combate. Fue una herida profunda que presagiaba el colapso del Imperio Romano de Occidente. En Persia, el imperio sasánida florecía bajo el mando de Shapur II. A través de campañas militares, tratados diplomáticos y una firme estructura administrativa, Persia consolidaba su hegemonía. No solo en lo militar, también en lo cultural. El zoroastrismo se fortalecía y las artes y las ciencias encontraban apoyo en la corte real. China intentaba reunificarse bajo la dinastía Jin,
pero las invasiones de pueblos nómadas como los Xiongnu y los Xianbei fragmentaron el norte del país, dando inicio a un periodo de caos y división. Aún así, los valores confucianos persistían como cimiento de identidad. En India, la dinastía Gupta comenzaba a brillar como una joya cultural. Con el apoyo de reyes sabios como Chandragupta I y Samudragupta, el país entró en una era dorada. Matemáticos como Aryabhata revolucionaban los números, incluyendo la consolidación del concepto del cero. El arte, la escultura y la arquitectura reflejaban una espiritualidad refinada, y el hinduismo y budismo convivían en esplendor. El siglo V trajo el golpe final, la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue un proceso lento, lleno de señales ignoradas. En 410, los visigodos liderados por Alarico saquearon Roma, una ciudad que no había caído en manos enemigas en 800 años. En 455, los vándalos repitieron el ultraje, y finalmente, en el año 476, Odoacro, un jefe germano, depuso al joven emperador Rómulo Augustulo. El título imperial desapareció, y con él, la Roma clásica. Pero no todo fue ruina. El imperio bizantino, desde Constantinopla, resistía. Teodosio II había reforzado la ciudad con murallas colosales que la protegerían durante siglos. Allí, el cristianismo evolucionaba, mientras obispos y teólogos debatían la fe. En el oeste, figuras como San Agustín sentaban las bases del pensamiento cristiano, y San Patricio convertía a los pueblos celtas en Irlanda. En las llanuras de Europa surgió una amenaza inesperada. Los hunos, liderados por Atila, avanzaron como una tormenta, devastando regiones enteras y forzando migraciones masivas. Su nombre inspiraba terror. Sin embargo, tras su repentina muerte en 453, su imperio se desmoronó tan rápido como había emergido. En China, el caos persistía. La era de las dinastías del norte y del sur fragmentó el país en reinos rivales. Aún así, la cultura florecía y el budismo ganaba fuerza como refugio espiritual en tiempos difíciles. La India Gupta, por su parte, empezaba a debilitarse. Invasiones por parte de los hunos blancos erosionaban su estabilidad. Lo que una vez fue un centro brillante de conocimiento y arte, comenzaba a apagarse lentamente. En el siglo VI, una figura resplandecía en Bizancio. Justiniano I. Ambicioso y visionario, soñó con restaurar la grandeza de Roma. Bajo el mando de su general Belisario, reconquistó vastos territorios en el norte de África e Italia. Pero sus sueños fueron golpeados por una tragedia invisible, la peste de Justiniano. Una plaga devastadora que mató a millones, debilitando al imperio en todos los frentes. Aún así, Justiniano dejó un legado eterno. Reformó el sistema legal con el Corpus Iuris Civilis, base del derecho moderno, y erigió la majestuosa Basílica de Santa Sofía, un ícono arquitectónico y espiritual que deslumbraría al mundo durante siglos. En Europa, los reinos germánicos consolidaban sus dominios. Los francos, bajo Clodoveo, unificaron gran parte de la Galia y adoptaron el cristianismo, lo cual marcaría el futuro de Europa occidental. Los visigodos dominaban Hispania y los anglosajones se afianzaban en Britania. En Asia, el imperio sasánida alcanzaba su cenit bajo Cosroes I. Era un estado sofisticado, con una administración avanzada y un ejército disciplinado. Las ciudades florecían con centros de saber donde se traducían obras griegas e hindúes. China, tras siglos de división, fue reunificada por la dinastía Sui en el año 589. Este logro trajo estabilidad y permitió grandes obras de infraestructura como el Gran Canal. Mientras tanto, el budismo continuaba su expansión en China,
Corea y Japón, modelando la vida religiosa, artística y filosófica de la región. El siglo VII fue testigo de un nacimiento que cambiaría el mundo: el Islam. En el año 610, en las arenas de Arabia, Mahoma comenzó a recibir revelaciones que serían compiladas en el Corán. En un contexto tribal y dividido, su mensaje de unidad y sumisión a un solo Dios resonó con fuerza. Tras su muerte, en 632, sus seguidores organizaron el califato Rashidun, que en pocas décadas conquistó vastos territorios en el Medio Oriente, el norte de África y Persia. El imperio sasánida, agotado por guerras previas con Bizancio, no pudo resistir. En 651, cayó definitivamente ante el avance islámico. Así nacía una nueva civilización, construida sobre el legado árabe, persa y grecorromano, que florecería en sabiduría, arte y ciencia. El imperio bizantino, debilitado por décadas de sangrientas guerras contra los persas, perdió en rápida sucesión sus provincias más valiosas: Siria, Palestina y Egipto. Estas regiones, antaño centros vitales del comercio y la cultura helenística, pasaron a manos del naciente poder islámico. Pero Bizancio no cayó. Gracias a la astucia militar y diplomática del emperador Heraclio, el imperio reorganizó sus fuerzas, reformó su estructura provincial y resistió el embate. Heraclio no solo estabilizó el imperio, también introdujo reformas que sentarían las bases del sistema bizantino por siglos. Mientras tanto, en el lejano Oriente, la dinastía Tang ascendía al trono de China en el año 618. Su gobierno inauguró una era de esplendor sin precedentes. Bajo emperadores como Taizong y Xuanzong, China experimentó un auge en la poesía, la pintura, el comercio y la administración estatal. Las ciudades florecieron como centros cosmopolitas, conectadas por una red de rutas comerciales que enlazaban el Pacífico con el Mediterráneo. En el siglo VIII, el Islam cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó a Europa. En 711, las fuerzas musulmanas derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. La península ibérica se transformó en Al-Ándalus, un califato donde la ciencia, la filosofía y las artes florecieron en convivencia con cristianos y judíos. Córdoba, su capital, se convirtió en una de las ciudades más avanzadas del mundo. Sin embargo, en 750, la dinastía abasí derrocó a los omeyas y estableció su capital en Bagdad. Con ello, comenzó la Edad de Oro islámica. Durante siglos, Bagdad fue un faro de conocimiento, donde traductores, astrónomos, médicos y matemáticos preservaron y expandieron el saber de civilizaciones pasadas. Europa presenció la ascensión de los carolingios. Carlos Martel, líder franco, detuvo la expansión musulmana en la histórica batalla de Tours en 732. Su victoria consolidó el cristianismo como fuerza dominante en el oeste europeo. Su nieto, Carlomagno, unificó gran parte de Europa occidental y fue coronado emperador en el año 800, sentando las bases del Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, en Bizancio, la polémica del iconoclasmo dividía a la sociedad entre quienes defendían las imágenes religiosas y quienes las condenaban como idolatría, provocando tensiones religiosas y políticas que perdurarían por generaciones. El siglo IX fue una tormenta de cambios y realineamientos. Tras la muerte de Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, el imperio carolingio se fragmentó en reinos que darían forma a las futuras Francia, Alemania e Italia. En paralelo, los vikingos surgieron como una fuerza imparable. Estos navegantes escandinavos no solo saquearon las costas del norte de Europa, sino que también establecieron reinos en Inglaterra, Irlanda,
Normandía y hasta llegaron a las puertas de Constantinopla. En el mundo islámico brillaban las figuras de Al-Khwarizmi, considerado el padre del álgebra, y Al-Razi, un médico cuyas obras influenciarían tanto al mundo musulmán como al cristiano. A pesar de que el califato abasí comenzaba a fragmentarse en emiratos independientes, el conocimiento seguía siendo cultivado y compartido. China vivía los últimos años de esplendor de la dinastía Tang, pero el esplendor traía consigo tensiones. En 755, la rebelión de An Lushan sacudió al imperio, debilitándolo profundamente y acelerando su decadencia. Mientras tanto, Japón entraba en su era Heian, una época de refinamiento artístico y literario que vería nacer obras como El relato de Genji, considerado la primera novela del mundo. Y así llegamos al siglo X, un periodo de transición y reconfiguración global. Europa estaba fragmentada en reinos feudales, donde señores y vasallos tejían complejas redes de lealtades. En el año 962, Otto Piri fue coronado emperador por el Papa Juan XII, oficializando el Sacro Imperio Romano Germánico como heredero espiritual del legado romano. Los vikingos, ahora más asentados, fundaron el Ducado de Normandía en Francia y comenzaron a convertirse al cristianismo, integrándose a la sociedad europea. En Bizancio, el emperador Basilio II consolidó el poder y lanzó exitosas campañas contra los búlgaros, asegurando la supremacía bizantina en los Balcanes. En el mundo islámico, la dinastía Fatimí surgió en el norte de África y fundó la ciudad de El Cairo en 969. Al mismo tiempo, en Al-Ándalus, Abderramán III proclamó el Califato de Córdoba, que se convirtió en un epicentro de sabiduría, tolerancia y arte. En China, el colapso de la dinastía Tang dio paso al periodo de las 5 dinastías y 10 reinos, una etapa de división que precedería la reunificación bajo los Song. Japón continuaba su desarrollo bajo la estética refinada de la corte imperial y el ascenso de los samuráis. La tecnología avanzaba silenciosamente. El papel, traído desde China siglos antes, revolucionaba la educación, la burocracia y la conservación del conocimiento, especialmente en el mundo islámico, donde se copiaban y traducían las grandes obras de la humanidad. Así cerramos los primeros 1000 años de nuestra era. 10 siglos marcados por guerras titánicas, imperios ascendentes y caídos, religiones que transformaron las almas y descubrimientos que cimentaron las bases de la civilización moderna. Si quieres que exploremos los siglos XI al XX, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y darle like al video. La historia continúa.